Bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de presentar aquí unas ideas sobre la adaptación al cambio climático que estamos enfrentando. Yo puse a mi presentación el título desde la adaptación reactiva hacia la proactiva. Eso porque la adaptación es algo que los productores o la agricultura siempre hemos hecho desde el pasado, adaptándonos a cambios. Pero lo que es necesario para un cambio climático o para enfrentar el reto de cambio climático es hacer una adaptación proactiva que va aumentando la resiliencia a los riesgos climáticos que estamos enfrentando. Bueno, antes de empezar, quiero preguntar si me escuchan bien y si no es así, por favor, también me indican por el chat para que yo pueda solucionar el problema de audio si hay. Bueno, entonces, pues primero unos 2 slides que solo voy a dar un poco el contexto de la institución donde trabajamos, Carolina y yo. En el CIAT es un centro internacional de agricultura que tiene su sede aquí en Colombia. Tiene 4 grandes temas de investigación en que está trabajando. Está trabajando en la responsabilidad o un mandato a nivel global de 4 cultivos. Está trabajando en suelos. Tiene un departamento que es Decision and Policy Analysis, donde trabajamos nosotros, y tiene también un mandato dentro de los centros de CGA a nivel mundial sobre el tema de cambio climático. Entonces, Decision and Policy Analysis es el grupo donde nosotros trabajamos. Somos muchos investigadores jóvenes que queremos hacer cambios con información o con mapas, porque muchos tienen un background como de geografía o de sistemas geográficos. Somos un equipo multidisciplinario y nuestra visión es más que pensamos que el poder de la información puede ayudar en tomar mejores decisiones. Y tenemos también una función dentro del CIAT de soporte para otras áreas con nuestros análisis y mapas, y a nivel global tenemos, como mencioné antes, en el tema de investigación CICAS, estamos liderando ahí el tema de cambio climático con CICAS. CICAS es Climate Change, Agriculture and Food Security, y incluye los 15 centros a nivel internacional que trabajan en la agricultura y en el tema cambio climático, trabajan todos juntos bajo de CICAS. Bueno, la historia de la adaptación, o podemos decir que los seres humanos siempre tienen una muy larga historia de adaptación, porque desde que los productores empezaron, o desde que los humanos empezaron con agricultura hace muchísimos años, ellos tenían que adaptarse a cambios que fueron diversificación de cultivos, instalaron sistemas de riego y irrigación hace muchísimos años, y manejo de agua. Y más reciente, la adaptación se está enfocando más en gestión de riesgos por desastres y también en seguros de ingresos agrícolas por pérdidas y daños sobre eventos climáticos, por ejemplo. Entonces, si ponemos la adaptación en unas categorías o las estrategias de adaptación en unas categorías muy grandes, podemos decir que hay un grupo de conservación de ecosistemas, un grupo que es apoyo al desarrollo, una categoría que es como una preparación de los productores al cambio, y el último es aprender, a que intercambia conocimiento, hace alianzas de aprendizaje y solamente preparar a los productores a la adaptación proactiva. Entonces, estas medidas, bueno, Carolina ha estado mencionando en su presentación ya unos muy específicos que tienen todos sus beneficios o sus ventajas y a veces desventajas, pero yo creo que en general esas medidas son todos para que la agricultura tiene un beneficio y también el ambiente tiene un beneficio, el sistema natural. Entonces, hay medidas que son tecnológicos, hay unos que tienen como destino el cambio del comportamiento, de la forma como producen, y hay unos administrativos. También voy a citar o voy a dar como referencia al IPCC en este punto. Voy a presentar unos pocos slides que recién, como hace unas 3 semanas, al final de marzo, salió el
quinto reporte y el grupo 2 que trabaja en impactos, adaptación y vulnerabilidad en el IPCC. Entonces, el último reporte, el quinto reporte, está aprobado y público desde unas 3 semanas. Y quiero darles como un pequeño resumen que está diciendo el IPCC en este reporte. Primero, ellos especifican en la parte de la adaptación muy bien los principios de la adaptación, para qué tienen que servir la adaptación y qué son los principios. Entonces, primero dicen que la adaptación es algo específico para sitio y no se puede dar una solución general. Entonces, es muy importante incluir en cada estudio el contexto de un sitio, la caracterización antes de empezar a tomar una decisión qué medida de adaptación se va a aplicar a este sitio. Después, el IPCC dice que el primer paso es siempre reducir la vulnerabilidad a la variabilidad climática actual. Porque esos son los riesgos climáticos y eso también es algo que está enforzando el IPCC con este nuevo reporte mucho más que antes, que esos riesgos climáticos son los que hacen los productores vulnerables en el momento. Después, el próximo principio es la planificación y implementación de las estrategias de adaptación. Tienen que ser contingentes a valores de la sociedad, a objetivos locales y percepciones de los riesgos de los productores o de las comunidades. Después, otro principio es el apoyo en la toma de decisión, cuál medida se va a implementar. Es muy sensible al contexto y a los procesos de la toma de decisión en un sitio, porque pueden ser muy diferentes localmente en diferentes países o en diferentes sitios dentro de un país. Hay muchas limitaciones que uno va a enfrentar en el momento de la implementación de una adaptación y eso puede impedir la implementación. Hay también un término que es maladaptación, entonces por falta de planificación se puede hasta aumentar la vulnerabilidad de la comunicación, de la comunidad con una medida de adaptación. Y también, por último, no se puede dejar como la adaptación sola, como Carolina también ya estaba explicando los CSA practices, que son básicamente juntando la seguridad alimentaria con la adaptación y con la mitigación, porque hay muchos trade-offs entre ellos y hay sinergias y cobeneficios que podemos lograr pensando en prácticas que son climate smart agriculture practices. ¿Qué más? Bueno, Carolina también ya explicó la definición del IPCC sobre adaptación, entonces no voy a repetir, pero el IPCC también tiene mucho más enfoque ahora en riesgos y ahí pone una definición del riesgo. El riesgo es un potencial de consecuencias como un resultado incierto y es representado como probabilidad de la ocurrencia de un daño por evento. Entonces, el riesgo es algo que trae mucho incertidumbre, entonces no sabemos cuándo va a pasar, no sabemos cómo fuerte va a ser, entonces tenemos que preparar a algo que es como que tiene una incertidumbre muy grande. Entonces, el IPCC define ahí cambio climático, involucra interacciones muy complejas, un enfoque a riesgos apoya a la toma de decisiones con el contexto de cambio climático. Y luego especifica más que el monitoreo de la implementación es muy importante y también la evaluación de los efectos que van a causar las medidas de adaptación son muy importantes. Y por fin, lo que se está enfocando mucho la IPCC en este reporte es, ellos incluyen el contexto de la toma de decisión, que responder a riesgos climáticos involucra toma de decisión en un mundo que se está cambiando, con mucha incertidumbre sobre la magnitud y el momento del impacto y con limitaciones a la efectividad de la adaptación. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que el contexto de la toma de decisión es muy importante para implementar medidas de adaptación. El IPCC también ofrece aquí un marco que nos puede ayudar en cómo podemos cómo identificar estrategias que podemos implementar. Entonces el proceso tiene una primera fase que es en la
reactiva en gris, que es la determinación del alcance o el scoping. Tienen que identificar los riesgos, las vulnerabilidades y objetivos del sistema de producción o de la comunidad, y tiene que saber los criterios que tienen ellos para la toma de decisión en cuál de los prácticos que van a implementar. Después hay que hacer un análisis que incluye una evaluación de los riesgos, de los trade-offs, cost-benefit análisis, y identificar las opciones que realmente sí se puede implementar. Luego de eso hay que tomar una decisión cuál medida se va a implementar y hay que implementarla y monitorearla. Y al fin evaluar si funcionó y qué aprendimos para entrar en un nuevo ciclo de adaptación. Y también el IPCC ofrece un término que son las vías resilientes al clima. Tenemos que construir esas vías a partir de ahora. Estamos, como pueden ver en este gráfico del IPCC a la izquierda, estamos viviendo en un mundo que tiene múltiples estreses. Entonces tiene estreses biofísicos que está causando el cambio climático ya y otros efectos también. Tenemos un estrés social que también tiene un rango. Bueno, Carolina también estaba mencionando el crecimiento de la población. Eso es un estrés que puede ser un problema en el futuro si no nos adaptamos bien. Y nos queda ahí un espacio en verde que es la resiliencia, o es como nos podemos adaptarnos y cómo reaccionar cuando estos estreses nos van afectando. Entonces, a partir de ahora, hacia el futuro, tenemos ahora varios puntos donde vamos a tomar una decisión, y es muy importante que empezamos a tomar los buenas decisiones muy temprano, porque si lo tomamos tarde, no vamos a tener opciones para un posible futuro que tiene un riesgo bajo y una resiliencia a los riesgos muy altos. Que se puede ver en el gráfico que en la parte de arriba, a la derecha de arriba, hay un mundo que tiene un estrés social muy bajo, tiene un estrés biofísico bajo y tiene una resiliencia amplia que le ayuda mucho en enfrentarse a esos estreses. Y el otro mundo que está abajo, que tiene un estrés social muy grande y una resiliencia muy pequeña. Entonces, cada vez que tomamos una decisión, vamos subiendo en el futuro, y si, por ejemplo, tomamos la primera decisión mal, ya no tenemos la oportunidad de llegar al mundo arriba. Entonces, el IPCC enfoca aquí que es importante que las decisiones de adaptación y mitigación a corto plazo van a afectar los riesgos climáticos de este siglo. Y también, si nos demoramos en acciones de mitigación, puede reducir las opciones que tenemos en los días resilientes al clima. Entonces, ¿cómo se puede ver esto como un poco más práctico? ¿Qué tenemos que hacer en estos días resilientes para hacer un día resiliente al clima? Bueno, otra vez como 3 pasos, que es el primero es que tenemos que bajar la vulnerabilidad actual a los riesgos climáticos. Tenemos que saber las percepciones que tienen los productores a los riesgos y a su propia capacidad que tienen para adaptarse. Y tenemos que saber los criterios para la toma de decisiones. Y con eso podemos entrar en un segundo paso, que vamos a hacer como una priorización participativa de medidas de adaptación, con análisis de beneficios y costos que tienen estas medidas. Y vamos a en una tercera fase que es casi la más importante, que es la implementación, evaluación y monitoreo de esas prácticas. Y si podemos aprender de estos como casos que vamos a implementar para otros sitios, sería un efecto de escalamiento espacial de buenas medidas o buenos casos de implementación de estrategias de adaptación. Entonces, ahora como el título de la presentación fue reactivo, proactivo, entonces ahí la explicación cuándo hay que adaptarse. Una pregunta muy importante: ¿estamos acostumbrados a una adaptación reactiva que toma una respuesta inmediatamente cuando hay que recuperarse después de un evento climático, o cuando tenemos que hacer un cambio porque el cambio climático nos está causando ya mucho daño y no aguantamos más seguir con el mismo sistema? Entonces tenemos que adaptarnos también. Entonces, ¿qué sería una adaptación proactiva?
Bueno, lo importante es que una adaptación reactiva siempre pasa después de un evento, ¿no? Ya cuando estoy enfrentando problemas con el cambio climático, ya voy a cambiar, ¿no? Después de por ejemplo, de un huracán, sí voy a hacer algo para recuperarme. Una adaptación proactiva, en contrario, es algo que estamos haciendo antes sobre un riesgo climático o riesgo de un evento que no ha ocurrido, entonces estamos preparándonos y estamos reduciendo la vulnerabilidad a estos riesgos y estamos aumentando la resiliencia para enfrentar o para recuperarnos muy rápido cuando nos pasa un evento climático extremo. Y el tercer caso sería como una adaptación predictiva que va como más a largo plazo, que son tomas de decisiones a largo plazo que tenemos que tomar por el cambio climático y prepararse a los cambios futuros que tenemos que enfrentar. Bueno, es un poco así los diferentes términos de la adaptación. Y el IPCC también ofrece aquí un marco para la evaluación de medidas de adaptación, unos 8 pasos que uno puede seguir para estar seguro que la medida de adaptación que uno va seleccionando va ayudando en adaptarse. Entonces, son más o menos los mismos 3 grandes pasos. El primer paso es como la caracterización o definir la vulnerabilidad, identificar el problema y los objetivos para un sitio, mirar a los criterios de toma de decisión y después entrar en un círculo de análisis donde vamos a evaluar esos riesgos, buscar opciones y al fin salir con una decisión de implementación de una medida de adaptación que tenemos que antes de implementarla revisar y evaluar si estamos seguros si esa es la medida correcta, porque si no tenemos que devolvernos al inicio y si estamos seguros tomamos la decisión de implementarla y durante el proceso de la implementación la tenemos que monitorear para estar seguro que funciona y si no funciona entramos otra vez al sitio y nos preparamos de nuevo. Ahora voy a darles unos pocos ejemplos, nos queda todavía yo creo pocos minutos, entonces voy a mostrarles unos mapas que estamos haciendo aquí en el CIEP. Hicimos un proyecto en Centroamérica con 7,000 productores de café, que pueden ver aquí un ejemplo de Nicaragua que muestra un mapa de vulnerabilidad que incluye la exposición, la sensibilidad, la adaptación, la capacidad adaptiva, donde en el mapa a la derecha las zonas rojas son zonas que tienen una alta exposición a cambios de clima porque la aptitud del cultivo café va a ser muy afectado en el futuro. Tenemos estos círculos que representan fincas, que los círculos cuando son más grandes, estos fincas son más sensibles. Cuando son azul claro, esas fincas tienen una baja capacidad de adaptación. Entonces los círculos grandes en azul claro sobre rojo son los más vulnerables. Y lo que hicimos ahí fue preparar unas estrategias para diferentes tipos de vulnerabilidades para el café. Incluye el desarrollo de diferentes variedades resistentes al estrés climático o promover la asistencia financiera para que los productores tengan seguro o ingresos por pagos por servicios ecosistémicos y promover la diversificación para sitios donde el riesgo a corto plazo es muy grande y se puede considerar como un puente para la sustitución del cultivo a largo plazo. Por ejemplo, puede ser una variedad que se va a implementar para que el productor pueda seguir con el cultivo de café, pero al mismo tiempo hay que preparar ya preparar que en un futuro largo plazo él tal vez no puede seguir en el café en esta finca. Bueno, voy al otro ejemplo. Este ejemplo fue sobre sistemas de producción en Centroamérica de maíz y frijol y estamos identificando aquí, bueno, voy a ese que me pasé antes, que entonces el resultado de estas estrategias, por ejemplo, fue que preparamos para los científicos que están mejorando el cultivo de café unos mapas que les indica qué es más importante, el estrés hídrico o el estrés a calor o el estrés
sequía. Entonces, en el mapa izquierdo se pueden ver las zonas que son verdes, que son zonas que podrían aprovechar si tenemos una variedad de café que aguanta 2 grados más de temperatura. Y en la derecha se puede ver que las zonas que son aquí magenta son zonas que podrían aprovechar cuando tenemos una variedad de café que aguanta 100 milímetros por año más de sequía, menos precipitación. El otro resultado en este mapa fue hicimos categorías para las organizaciones de desarrollo en Centroamérica que usaron estos mapas como para distinguir qué medidas de adaptación van a implementar en diferentes sitios. Entonces construimos sobre modelos de cultivos un índice que son un hotspot índice que nos dice que los sitios que son rojos van a tener un impacto muy fuerte y muy seguramente tenemos que enfocarnos en estos sitios más en la diversificación del frijol que en la adaptación. Y en las zonas que son naranjas, aquí el impacto no va a ser tan grande, entonces vale la pena o se puede invertir ahí recursos para adaptar esos productores de frijol con nuevas variedades o otras prácticas para que ellos puedan seguir con el cultivo de frijol. Y las zonas verdes lo llamamos pressure spots porque son sitios donde el frijol realmente va a aumentar su rendimiento y como algunos de esos, como en el centro de Guatemala, en los altiplanos, pueden ser sitios que van a ser interesantes para frijol en el futuro, pero hay otros sitios como en Nicaragua, en el lado del Atlántico, que son zonas donde no hay producción de frijol o hay muy poco ahora y son zonas de bosque, entonces hay una presión muy fuerte sobre la conservación en estos sitios. Bueno, y visitamos dos diferentes sitios, visitamos un hotspot para caracterizar cómo es la vulnerabilidad de esos productores en el momento y cómo están viviendo y qué son sus estrategias de adaptación si tienen. En este caso, en el hotspot encontramos que eran muy vulnerables. Bueno, no voy a leer todo ahora, pero el frijol era muy importante para esta zona y también están enfrentando ya muy fuertes variabilidades del clima y hay unas partes sociales que también eran muy complicadas porque están arriendo su tierra y no es su propia tierra, entonces hay una vulnerabilidad muy grande. Y el otro sitio que era un sitio de adaptación que encontramos que las comunidades eran ya muy activas y ya hicieron muchos cambios para adaptarse, aunque es un sitio que es menos vulnerable por su exposición. Entonces ellos ya empezaron con riego y con diversificación a vegetales, entonces era un sitio mucho menos vulnerable que el otro, pero en un sitio que es tiene menos exposición al cambio climático también. Entonces, al final, la percepción de los productores es muy importante porque si un productor no tiene el riesgo climático en su mente o en su modelo mental, él tiene tal vez otros riesgos que son mucho más importantes para él, riesgos económicos, otros riesgos que puede enfrentar, riesgos políticos, por ejemplo. Entonces, él no va a pensar mucho en los riesgos climáticos. Entonces, preguntamos a los productores en diferentes sitios, y aquí un ejemplo en Guatemala, donde ellos nos dijeron que tienen muchos problemas con la lluvia ya, que es muy irregular. Un ejemplo de Bogotá, que nos dijeron que la deforestación les está dañando los suelos por las lluvias. Y el otro ejemplo era un problema de intereses dentro de una cuenca, que los productores de papa estaban usando mucho agua y los productores de fresa que viven más abajo en la cuenca no tienen suficiente acceso al agua. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en la percepción de los riesgos climáticos? Tenemos que investigar qué es la relevancia de los riesgos climáticos en el contexto de los medios de vida de los productores y cuáles son las diferencias de las percepciones entre los productores y los expertos que toman de decisión a nivel institucional. Y conociendo esta diferencia, podemos mejorar la comunicación entre ellos y ser más eficiente en la implementación de una medida de adaptación.
Y también, últimamente, hay muchas oportunidades del uso de los TICs. Entonces, esos sistemas de TIC se están usando para alianzas de aprendizaje, para el monitoreo de implementación o, al final, para un intercambio de casos ejemplares en la comunidad o con otras comunidades. Yo creo que casi ya se está acabando el tiempo, pero yo voy también ya casi hacia la última. Y al final, un término que quiero poner aquí, que es la adaptación colectiva. Entonces ahí es la pregunta, ¿cómo tenemos que hacer esa adaptación? Eso tiene que ser un top-down o un bottom-up. Entonces un bottom-down, nosotros como científicos estamos aquí como trabajando con los dos, estamos haciendo influencia a los tomadores de decisiones para las políticas que después van con las instituciones y gremios implementar medidas de adaptación, pero también estamos trabajando con técnicos locales, con alianzas de aprendizaje para que los productores se puedan como empezar en capacitarse, en qué medida tienen que implementar entre ellos, obviamente siempre con la ayuda de las instituciones, pero ellos pueden lograr también con organizaciones y cooperativas y el sector privado pueden lograr que ellos puedan organizarse y como en la colectividad como intercambiar muchos casos éxitos de medidas de adaptación a nivel local. Entonces, yo creo que es un poco de todo, es un poco de top-down, un poco de top-up y un poco de entre ellos. Entonces, es importante que nosotros sabemos bien qué rol jugamos nosotros en la parte de la adaptación colectiva y que estamos aportando a diferentes actores en este trabajo. Bueno, con eso sí, ya último diapositivo. Entonces, aquí solo el proceso tiene que ser, eso es lo más importante casi de todo, el proceso que estamos haciendo tiene que ser participativo desde un inicio, porque si no, nos damos tal vez cuenta después que el productor quiere hacer otra cosa. Muchas gracias. Aquí me contacto también. Creo que ahora vamos a tener una discusión en el foro.